Es un hecho que las madres obesas tienden a tener hijos con sobrepeso. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que la cirugía para perder peso puede ayudar a romper ese ciclo. Los investigadores canadienses detrás del estudio declaran que no es porque las madres operadas transmitan genes diferentes, sino que la manera en que esos genes funcionan en el cuerpo de sus hijos es distinta, acelerando o disminuyendo su velocidad. Este día cumplimos 300 programas. Somos como los buenos vinos. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, ¿qué jugaban los niños en otros siglos? También los hombres y mujeres que la historia ha juzgado como malignos y han cambiado el rumbo de la humanidad. Además, los casos más salvajes de linchamientos alrededor del mundo. Finalmente, no todos los atentados terroristas llegan a realizarse. Revisaremos los casos de atentados fallidos. Todo será difícil de creer. En el ser humano es natural pensar que los tiempos pasados fueron mejores. Y es que a veces solemos decir que todo lo de nuestra época fue superior. Por ejemplo, es muy de adultos decir que antes los niños, en lugar de jugar videojuegos, salían a las calles a divertirse. Pero también debemos reconocer que las épocas cambian y con ellas los juegos. Ustedes saben, por ejemplo, ¿qué jugaban los niños de otras épocas? De épocas lejanas. En la mayor parte de los casos bastaba la imaginación. Pero en otros, un cuchillo era más que suficiente. ¿De qué estoy hablando? De los juegos de niños de otras épocas. Difícil de creer. A principios del siglo XX, uno de los juegos más populares de Estados Unidos era el conocido como ave amarrada. ¿En qué consistía? Pues en amarrar de pies y manos a un niño. Las manos se colocaban alrededor de las espinillas y en el hueco que quedaba entre los codos y las piernas se introducía un palo. Básicamente, con esto se aseguraba que el niño no pudiera ponerse de pie. Una vez amarrado, el niño era enfrentado a otro infante con el objetivo de hacerlo caer empujándolo con las piernas. Y hay quien dice que la violencia es exclusiva de los videojuegos, ¿eh? Y hablando de juegos violentos, un manual de deportes de principios del siglo pasado recomendaba que los niños jugaran algo llamado atrapa y jala, en el que dos equipos se enfrentaban en un espacio abierto. Entre ellos se dibujaba una línea. El objetivo de todo era que los jugadores jalaran a alguien del equipo contrario a su lado, tirando con fuerza de cualquier parte del cuerpo. Obviamente, su equipo tenía que impedir que se lo llevaran, jalando al lado contrario. Uno de los juegos más extraños y peligrosos de la antigüedad se practicaba en el siglo XIX, en Inglaterra. Se llamaba Moonlight Peg. Consistía en hacer trucos con cuchillos. El objetivo era que cada truco fuera cada vez más complicado y peligroso. Por ejemplo, lanzar el cuchillo por atrás de la oreja. Después, tenía que dejarse caer y enterrarse. Mientras más cerca quedara del pie del concursante, más puntos se tenía. Y el perdedor, como castigo, tenía que usar los dientes para levantar un pesado pedazo de madera. El famoso juego de las escondidas o escondidillas tuvo una variación a finales del siglo XIX. En este, el niño buscaba a sus compañeros escondidos y cuando los encontraba los llevaba a su guarida. Bueno, sin embargo, cualquiera de ellos podía salir y patear una lata que dejaban en medio de la calle, liberando así a los prisioneros. En la antigüedad, casi todos los juegos prohibían la convivencia de hombres y mujeres, también hay que decirlo. Uno de los pocos que era mixto era llamado progresión y era popular en las fiestas de cumpleaños. Consistía en formar a todos los invitados en una fila y tenían que llegar caminando a un punto fijo. El chiste era que cada invitado tenía que caminar de forma distinta, sin repetir la manera de moverse de otro. Y sí, no era muy divertido.
Sin duda, las formas de jugar evolucionan y con ello las formas que tienen los niños de relacionarse entre sí. A veces es irónico que en esta época de tantas redes sociales, nuestros pequeños parecen estar cada vez más aislados en sus juegos. ¿Ustedes qué piensan? Difícil de creer. El escritor británico C.S. Lewis dijo sobre la maldad: ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no se ha tratado de esforzar por ser bueno. Solo se puede conocer la fuerza del viento cuando caminas contra él, no dejándose llevar. Esta frase puede explicarnos por qué muchos personajes de la historia se convirtieron en tiranos mientras intentaban hacer lo que creían mejor para sus pueblos. Hablemos entonces de los malvados de la historia y sus actos difíciles de creer. Si preguntamos a la gente quién es el personaje más malo de la historia, veremos que la mayoría apunta a Adolfo Hitler, responsable del inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde se calcula que perdieron la vida 70 millones de personas en poco menos de 7 años. Un número impresionante. Aunque entre todas esas víctimas están también aquellas que perecieron en Hiroshima y Nagasaki, además de los alemanes e italianos, ya fueran soldados o civiles que encontraron la muerte a manos de los ejércitos aliados. Por lo que, si queremos ser justos, no podemos achacarle todas las muertes y atrocidades a Hitler. Recordemos que la historia siempre la escriben los vencedores y procuran minimizar sus propias fallas, aunque esto tampoco, de ninguna forma, limpia las manos del Führer alemán, que ha opacado a otros líderes sanguinarios y crueles que le pelean el título del mayor malvado en la historia. Personajes de los que ya hemos hablado en otros programas. ¿Cuáles? Calígula, Atila, Nerón, Vlad Tepes, Rodrigo Borgia, Pol Pot, Iván el Terrible, Idi Amin y el recientemente fallecido Osama Bin Laden. Pero, al lado de estos nombres tan conocidos por todos, podemos colocar otros personajes que muchos consideran héroes. Con apenas 25 años de edad, Alejandro Magno había conquistado un imperio como nunca se había visto. Pero esto lo logró gracias a su inteligencia y poder militar. Poder que acabó con cientos de miles de vidas. Tras el asesinato de su padre, el rey Filipo II, Alejandro parece que estuvo muy ocupado eliminando a los posibles contendientes al reino. Por poner un ejemplo, su medio hermano fue muerto al poco tiempo de que lo había sido su padre. Sospechosamente, eso lo dejó a él como el único heredero al trono. Una vez con el poder, se dedicó a aplastar las revueltas de los pueblos griegos que querían su independencia, destruyendo la antigua ciudad de Tebas, donde murieron 6,000 habitantes de la ciudad y los 30,000 pobladores restantes fueron convertidos en esclavos. Después de esto, iniciaría la campaña de conquista contra el imperio persa con el argumento de buscar retribución por las afrentas que los persas habían hecho a los griegos 1000 años atrás. Alejandro Magno es visto por muchos psicólogos hoy en día como un narcisista, obsesionado con la conquista del mundo, lo que lo convierte en un psicópata al que no le importaban las demás personas sino únicamente la obtención de sus propios logros. Pero Alejandro moriría con apenas 32 años, dejando un imperio gigantesco sumido en una serie de luchas por el poder. Y aunque gracias a todas las riquezas que Alejandro obtuvo, se inició en la Grecia antigua la era de mayor esplendor, esta época llegaría a su fin con la muerte de la última reina helenística, la famosísima Cleopatra, de quien también podemos decir que utilizó el asesinato, la intriga y el sexo para lograr su principal objetivo: mantenerse en el poder. Con el pretexto de hacer lo mejor para su pueblo, es que la mayoría de los malvados han llegado al poder. Aunque, en el fondo, lo único que siempre buscaron fue su beneficio propio. En la actualidad, el título del malvado más grande depende mucho de en qué país se viva, en qué religión se crea o qué postura política se tenga.
Por ejemplo, para los norteamericanos, el malvado en turno es Kim Jong-un, máximo líder de la República de Corea del Norte y quien ha mantenido durante todo este año en vilo a la comunidad internacional, amenazando con iniciar lo que sería una guerra nuclear. Pero, por otro lado, muchos también consideran que la familia Bush es responsable de muchas atrocidades cometidas durante los años de su gobierno al frente de la Casa Blanca. Hablamos tanto de George Bush padre como del hijo. Pero esto ocurre también en nuestro país. Hagamos un poco de memoria. En su momento, Porfirio Díaz fue considerado un héroe que había luchado por el bien de la nación. No obstante, al final de su mandato, tuvo que autoexiliarse después de que se convirtiera en el máximo enemigo del pueblo mexicano. Como vemos, muchas veces no es fácil determinar quiénes son los malos en la historia, aunque sí podemos decir que aquel que antepone sus intereses a los de los demás compite fuertemente por ser considerado el villano de la historia. Difícil de creer. Pregunto, ¿en qué año se declaró que Plutón ya no era considerado un planeta? A. 2002, B. 2007, C. 2006. La respuesta es C. En el 2006 se reclasificó a Plutón como un planeta enano. Difícil de creer. Los linchamientos son ejecutados por multitudes enardecidas que buscan hacer justicia por propia mano contra los que han infringido la ley o han roto sus normas sociales. A veces terminan con la muerte del inculpado, pero en la mayoría de estos, la violencia alcanza niveles difíciles de creer. Dentro de los intentos de linchamiento o linchamientos consumados más crudos, destaca el que se dio contra una mujer en la India. 13 hombres la quemaron con cigarrillos y la golpearon sin piedad durante media hora. Esto luego de que salió de un bar por la noche, mientras que otros veían la grotesca escena sin ayudar a la víctima. Aún así, la policía evitó el castigo. Meses después fueron detenidos parte de los responsables gracias a la presión social, ya que el caso despertó la indignación al haber sido difundido por internet. Y es que situaciones como estas son minimizadas, ya que en aquel país poco se hace para sancionar la violencia contra la mujer. Poco o nada. Muestra de ello es que un padre de familia no ha sido condenado por un terrible crimen cometido contra su hija. Él le cortó la cabeza y la mostró a los vecinos argumentando que lo hizo porque ella había deshonrado a su familia. Otro linchamiento escalofriante se dio ese mismo año contra Payari Devi, tras haber sido acusada de provocar la muerte de Ashok Manji, esto mediante la magia negra. En zonas rurales son frecuentes los ataques contra personas vinculadas a la brujería. De ahí que el gobierno haya lanzado campañas para erradicar los linchamientos de supuestos brujos. En la ciudad hindú de Jajjar fueron linchadas 5 personas por una multitud de más de 2,000 residentes. Todo porque creyeron que habían matado a una vaca para obtener su piel. Recordemos que la vaca, es un animal sagrado hindú. A ellos los apedrearon, les arrancaron los ojos y los quemaron vivos, sin siquiera haber comprobado su culpabilidad. Por igual, en los países del Medio Oriente, ofender al Islam es motivo de ajusticiamiento, como le sucedió a Sawan Bodhi, un cristiano que estuvo a punto de morir en manos de una turba de 2,000 personas en Pakistán. Esto por haber insultado a Mahoma. En Latinoamérica, los linchamientos se dan generalmente contra criminales. Guatemala está a la cabeza de este fenómeno que tiende a la alza. En ese país, este tipo de ejecuciones se han quintuplicado en la última década. Y tan solo en este año se dio uno más de estos violentos hechos que sacudió a la opinión pública. 3 supuestos ladrones cayeron en manos de miles de personas. Uno de ellos falleció calcinado. Los otros 2 fueron internados con quemaduras de 3er grado. Para los especialistas guatemaltecos, este acto no surge por la falta de justicia, sino que es producto de impulsos sadomasoquistas propios de una comunidad enferma, que busca cualquier pretexto para satisfacer su sed de venganza o demostrar su repudio hacia la sociedad, sus reglas y el desequilibrio. Claro,
Esto es lo que dicen especialistas. El segundo país latinoamericano con el mayor índice de linchamientos es Bolivia. Un caso dramático se dio este mismo año cuando indígenas enardecidos enterraron vivo a Santos Ramos al creer que había violado y asesinado a Leandra Arias Janco. La sepultura de la víctima y su supuesto victimario se efectuó al mismo tiempo. Primero, fueron depositados los restos del hombre al fondo de la fosa y encima colocaron el féretro de la mujer. A pesar de lo aberrante que resultan los linchamientos en Bolivia, una encuesta local evidenció que el 40% de la población estaría en favor de la justicia por mano propia, ya que se considera que las autoridades y organizaciones humanitarias defienden más a los criminales que a los ciudadanos. ¿Y qué decir de los linchamientos masivos? Más de 7 millones de personas murieron en ejecuciones públicas en la década de los años 60 durante la llamada Revolución Cultural. En ese entonces, miles de jóvenes y adultos chinos fueron convertidos en todos unos asesinos. Los alumnos daban muerte a sus profesores o los terratenientes ejecutaban a sus campesinos. En tanto, resulta inaudito saber de linchamientos contra menores de edad, como sucedió en 2008, cuando líderes religiosos lincharon a Dua Khalil Aswad, una joven de Irak de 17 años. La menor fue golpeada y apedreada por una multitud, ya que estaba enamorada de un adolescente que pertenecía a lo que sus agresores llaman una religión errónea. El primer linchamiento registrado en la historia moderna lo ejecutó James Lynch Fitzstephen, alcalde irlandés de Galway, quien en 1493 hizo ahorcar a su propio hijo tras acusarlo del asesinato de un visitante español. Resulta increíble que los siglos pasen y esta barbarie siga estando presente en todo el mundo. Difícil de creer. 11 de septiembre de 2001. Dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Ese día, lo sabemos, lo hemos platicado, cambió el mundo para siempre. Pero lo preocupante es que algo así podría volver a ocurrir. Todo el mundo lo sabe o todo el mundo lo sospecha, ya que desde entonces se han evitado alrededor de 54 atentados terroristas tan solo en Estados Unidos. Conozcamos más sobre estos atentados fallidos, difíciles de creer. 3 décadas antes de los atentados del 9/11, la ciudad de Nueva York iba a ser el blanco de un atentado terrorista por medio de coches bomba. Dicho atentado fue planeado por el grupo terrorista palestino Septiembre Negro, el mismo que secuestró a los atletas de Israel en los Juegos Olímpicos de 1972. Los coches bomba deberían detonar justo a la hora en que la primer ministro de Israel llegara en visita diplomática a la ciudad. Sin embargo, las bombas fallaron por un error en su circuito y jamás detonaron. Pero el responsable de su fabricación no fue detenido sino hasta casi 20 años después. En el 2010 salió a la luz el plan para realizar una ola de ataques terroristas en varios países de Europa, entre ellos Francia, Alemania e Inglaterra. El complot, supuestamente orquestado por el mismo Osama Bin Laden, consistía en atacar sitios de interés en estos países usando grupos armados organizados al estilo de comandos. Algo similar a los ataques realizados en el 2008 en Mumbai. El plan fue descubierto por varias agencias de inteligencia y los organizadores fueron arrestados o murieron en diversos ataques. A pesar de toda la paranoia que existe en los Estados Unidos respecto a ser víctima de un atentado terrorista, las estadísticas muestran que la posibilidad de morir en uno de estos hechos es de tan solo de 1 en 20 millones. Mucho menor a la que se tiene de morir golpeado por un rayo. Muchos atentados se planean en aviones porque estos suelen llamar mucho la atención de los medios internacionales. En la Navidad del 2009, un hombre de Nigeria abordó un avión de Ámsterdam a Detroit, cargando un montón de explosivos en su ropa interior.
El hombre logró burlar la seguridad del aeropuerto y ya sentado en su asiento, se cubrió con una frazada e intentó hacer detonar los explosivos. No obstante, la bomba falló debido a que el hombre la llevaba puesta desde hacía 3 semanas para acostumbrarse a su peso. Tan solo salieron chispas de sus pantalones y de inmediato los pasajeros lo sometieron. En 2001, otro sujeto logró pasar la seguridad del aeropuerto Charles de Gaulle en París. Subió al avión cargando explosivos dentro de los tacones de sus zapatos. Una vez más, la detonación falló. En este caso, por el excesivo sudor en sus pies. La tripulación le sometió al ver su comportamiento bastante sospechoso. En 2005, un atentado que pudo poner en riesgo la vida de cientos de personas en la ciudad de Londres, por fortuna salió mal, falló. El plan consistía en colocar 4 bombas en diferentes estaciones del sistema de transporte londinense, 3 en el metro y 1 en un autobús. Por fortuna, las cargas no explotaron, solo funcionó su detonador haciendo ruido y sacando humo, pero los explosivos permanecieron intactos. La policía organizó una búsqueda exhaustiva de sospechosos y a los pocos días los capturó. Sin embargo, durante las pesquisas se dio un caso de abuso que culminó en la muerte de un civil inocente, el brasileño Jean Charles de Menezes, a quien la policía confundió con uno de los fugitivos y lo mató a tiros. Aparte de los atentados en el maratón de Boston, este año ocurrió otro acto terrorista en Estados Unidos que pudo tener graves consecuencias. Un ciudadano norteamericano envió cartas con ricina, una toxina bastante potente, a varias personas en el gobierno de su país. Entre ellas, una dirigida al presidente Barack Obama. Pero todas las cartas fueron descubiertas antes de que alguien saliera lastimado. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.